¿Puede un papa morir sin oro, sin lujos y sin gloria terrenal? En este video conocerás el final más inesperado del Vaticano, el de Francisco, el papa que rompió las reglas. Quédate hasta el final para descubrir la frase que estremeció al mundo. El 21 de abril del año 2025, el Vaticano amaneció en silencio. No era un día cualquiera. Jorge Mario Bergoglio, conocido mundialmente como el Papa Francisco, falleció a los 88 años, dejando una estela de humildad en un entorno saturado de mármol, oro y frescos de Miguel Ángel. Pero lo que más desconcertó no fue su partida, sino el escenario donde dio su último aliento. Una habitación modesta, sin lujos, dentro de la casa Santa Marta. Nada de bóvedas doradas, ni techos con querubines pintados. Nada de eso. Él eligió vivir y morir en un pequeño cuarto sin pretensiones, alejado del extravagante palacio apostólico que podría haber albergado fácilmente un hotel de 5 estrellas con 1000 habitaciones y un par de museos incluidos. Mientras otros pontífices desfilaron por pasillos rodeados de tapices centenarios, Francisco optó por lo sencillo, como si el Vaticano fuera solo una parada más y no el epicentro del poder católico. El contraste era tan brutal que resultaba casi incómodo. Un papa durmiendo en una cama de madera simple, mientras a pocos metros se alzaban cúpulas bañadas en oro. Así fue, y no se trató de una pose, lo vivió hasta el último suspiro. Antes de convertirse en el líder espiritual de más de 1000 millones de fieles, fue simplemente Jorge, un joven porteño nacido en una familia de clase media de Buenos Aires. Trabajó como técnico químico, se subía al colectivo, comía lo que había y cuando llegó su vocación, eligió el camino del sacerdocio sin pretensiones de grandeza. Ya siendo papa, jamás se dejó envolver por el brillo de Roma. Se le reconocía a kilómetros por su sotana blanca sin bordados. Su cruz de hierro colgada al cuello es una joya de humildad frente a las habituales piezas de oro y unos zapatos negros tan gastados que más de uno pensó que eran reliquias. Pero no, simplemente se negaba a cambiarlos. Como toque final, llevaba en la muñeca un reloj de plástico que parecía sacado de una juguetería. Y como si eso no fuera suficiente, donaba los 2500 euros que cobraba mensualmente a obras de caridad. Ni un centavo para él. ¿Regalos de lujo? Los rechazaba sin pestañear. Desde autos de alta gama hasta esculturas artísticas, todo quedaba fuera de su vida. Su frase lo resumía todo. Prefiere una iglesia pobre para los pobres. Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires, en el seno de una familia trabajadora sin lujos ni abolengos. Hijo de inmigrantes italianos, se crió entre calles modestas, con costumbres sencillas y valores profundamente humanos. Antes de convertirse en sacerdote, trabajó como técnico químico. Se subía al transporte público, hacía las compras y respiraba el mismo aire cotidiano que cualquier vecino. Esa vida común fue su cimiento y nunca lo abandonó. Cuando se convirtió en papa, no lo deslumbraron ni las túnicas bordadas ni las joyas relucientes. Al contrario, eligió una sotana blanca sin bordados, una cruz de hierro colgada en su pecho y unos zapatos negros tan usados que parecían haber caminado toda la historia de la iglesia. Usaba un reloj de plástico barato, como si el tiempo no necesitara brillar para ser valioso. Cada mes donaba su salario de 2500 euros íntegros a la caridad. No acumuló, no ahorró, no se permitió el mínimo lujo personal. Rechazó regalos millonarios, desde autos blindados hasta cuadros firmados por grandes artistas. Incluso devolvió joyas y obras de arte que le ofrecieron como ofrendas. Para él, nada de eso representaba la fe. Y cuando resumió su forma de ver el mundo con una frase que pasó a la historia, dejó en claro su rumbo. Prefiero una iglesia pobre para los pobres. No fue una consigna populista, fue una declaración de principios que transformó su papado en una revolución de humildad. Francisco no se limitó a vivir con sencillez, decidió reformar desde adentro un sistema rígido y contaminado por décadas de opacidad. Lo primero que tocó fue el nervio más sensible, el dinero. ¿El Vaticano regresará a la ostentación? Quédate hasta el final para descubrir la verdad. Suscríbete, comenta, comparte, dale like y activa las notificaciones. Ordenó auditorías externas al Banco Vaticano, una institución que durante años había sido acusada de corrupción y encubrimientos financieros. Bajo su mandato, se cerraron cuentas sin justificar, se vendieron propiedades innecesarias y se impusieron nuevas normas de transparencia. A nivel de protocolo, fue igual de implacable. Eliminó títulos nobiliarios anacrónicos que convertían al Vaticano en una corte de vanidades.
redujo los salarios de los altos cargos y se negó a usar la famosa limusina blindada del Papa. En su lugar, se subía a un Fiat blanco que parecía un acto simbólico en sí mismo. Lo más impactante era el contraste entre su austeridad y el entorno que lo rodeaba. El Vaticano era y sigue siendo un coloso de riqueza. Con un patrimonio estimado en más de 10.000 millones de euros, albergaba obras de arte que ningún museo en el mundo podría pagar. Desde frescos de Miguel Ángel hasta estatuas milenarias bañadas en oro, todo irradiaba poder y magnificencia. Mientras tanto, él dormía en una habitación modesta y usaba el mismo par de zapatos desgastados hasta el final. Gobernó sobre tesoros incalculables, pero nunca se los apropió. Fue el pastor que nunca se confundió con el palacio. A lo largo de su papado, Francisco dejó más que reformas. Sembró ejemplos. Uno de los momentos más recordados ocurrió en Filipinas, durante una visita oficial. En lugar de asistir a una cena organizada por empresarios y políticos, canceló su asistencia y se dirigió directamente a un barrio devastado por un tifón. Caminó entre escombros, abrazó a los sobrevivientes y se sentó a comer con ellos en el suelo. Aquella decisión no fue improvisada, fue coherente con su forma de entender el servicio. Rechazó los aplausos de los poderosos y prefirió escuchar el llanto de los olvidados. Otra imagen que marcó su legado fue la de su funeral. Nada de ataúdes dorados, ni vitrinas de cristal. Pidió una caja de madera común, sin adornos, sin placas conmemorativas, sin símbolos de poder. Su cuerpo fue velado con la misma humildad con la que vivió. Esa fue su última lección, despojarse incluso en la muerte. Ni siquiera permitió homenajes extravagantes, ni largas procesiones. Fue el único papa que pidió partir sin oropeles, sin cantos triunfales, solo silencio y oración. Y cuando se conoció la frase que había dejado escrita como despedida, el mundo entendió con claridad quién fue. Vine con poco, me voy con menos. En esas palabras cabía toda su visión de vida. Nada lo poseyó, nada lo retuvo, ni los cargos, ni los títulos, ni la fama. Francisco no cambió las paredes del Vaticano, pero sacudió sus cimientos. Con gestos silenciosos y decisiones incómodas, cambió la imagen pública de la Iglesia. Mostró que el liderazgo no tiene por qué estar envuelto en oro ni protegido por muros de mármol. Su legado fue devolver la mirada hacia el mensaje original del Evangelio: servicio, compasión, renuncia. Su paso por el papado generó tanto amor como controversia. Enfrentó duras críticas internas, sobre todo de sectores tradicionales que veían en sus actos una amenaza al orden establecido. Pero también inspiró a millones de creyentes y no creyentes que vieron en él un símbolo de coherencia y humanidad. Sin embargo, su muerte dejó una pregunta sin respuesta. ¿Sus reformas resistirán el paso del tiempo? ¿El Vaticano continuará por el camino de la transparencia y la humildad o regresará a la ostentación y al silencio cómodo? En un entorno donde la riqueza institucional sigue siendo gigantesca, el estilo de vida de Francisco fue una anomalía. Pero una anomalía que despertó conciencia, agitó estructuras y plantó la semilla de una nueva forma de ejercer el poder. Sin privilegios, sin lujos, sin miedo. No fue un pontífice cualquiera. Francisco eligió la humildad incluso en la muerte. Si este relato te impactó, activa la campanita, comenta tu opinión, deja tu like y no olvides suscribirte. Hay más historias ocultas por revelar, y una próxima te va a dejar sin aliento.